Hay dos cosas de arranque, ¿no? De arranque para que nos podamos entender. Primero, que el programa te facilita muchas cosas que a lo mejor el lápiz y la pluma sería mucho más difícil, ¿no? Geoda no está innovando nada, o en términos generales, no está inventando nada. Lo que está haciendo es que está agarrando un proceso que antes ya se hacía y que lo mecaniza y que lo hace mucho más accesible al público. Esto me parece que es algo muy interesante de Geoda. O sea, uno no podría tener conocimientos de estadística o de econometría y sabiendo ciertas reglas o ciertas normas, ¿no? Podría utilizar Geoda, ¿no? Porque ese es el gran atractivo de este programa, ¿no? Que te facilita el proceso analítico o el instrumentaje de herramientas econométricas. Me parece que en ese sentido Geoda es muy interesante por eso, porque es un programa bastante atractivo y que hace cosas muy interesantes, pero que te los facilita. El problema no está tanto en lo que pueda hacer Geoda, sino en lo que el instrumento tiene como con base o está funcionando con base en lo que hace el que lo hace, ¿no? O el intermediario, ¿no? El ser humano. El ser humano tiene que tener atrás de él, para que pueda exponenciar el proyecto, debe tener todo un sistema atractivo teórico, matemático y de modelaje, ¿no? Entonces me parece que eso es lo más interesante. O sea, Geoda uno lo podría entender o lo podría aprenderse las funciones en 2, 3 meses, ¿no? Y uno ya podría tener en general cómo funciona este aparato, ¿no? Pero lo que parece difícil, ¿no? Es que se convierte en un sistema de juego, ¿no? Porque lo que hace mucha gente es intentar ir acomodando, ¿no? Como si fueran piezas, ¿no? O sea, ir acomodando como si fuera un Lego, ¿no? Y no, la importancia de Geoda es el modelaje, ¿no? Saber cierta teoría, cierto proceso matemático, ciertas fórmulas, ciertas leyes, y eso es lo más importante, ¿no? La aplicación de Geoda al sistema regional, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poco, pero me parece que eso para empezar es muy importante. La otra cosa muy interesante es de que yo soy economista, ¿no? Entonces, ojalá nos podamos seguir, ojalá no los pierda, ojalá les importe esta parte de la economía, ¿no? Porque me parece que ahí está el eje central. Yo sé que hay una discusión muy fuerte si la economía es la base de la regionalización, ¿no? Yo sé que existen todas estas diferencias entre el que es economista y el que no lo es, pero ojalá me puedan seguirlo, ¿no? Verán que hasta el final estaríamos en la misma lógica, pero hay que entender también quién está hablando y desde dónde está hablando, ¿no? Yo soy economista, me interesa mucho la economía política por excelencia, y me interesa la economía regional, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a observar cómo estas cosas de economía regional, economía política, engarzadas con Geoda, hacen cosas muy interesantes. Y si eso hace con cosas de marxistas, ¿no? Imagínense los que no sean, ¿no? O sea, los que no sean, me parece que harán cosas mucho mejores, ¿no? De las que yo podría presentar en este momento. Eh, disculpen. Bueno, el contenido a grandes rasgos es ir de lo simple a lo complejo. Es una metodología muy importante. No pretendo elevar mucho el sistema, ¿no? O sea, la economía se vuelve luego muy densa por eso. Entonces, intentaré no despegarme, ¿no? Pero sí es importante mencionar que vamos a ir desde lo más simple, que es Geoda, ¿no? Hasta lo más complejo, que es una ciudad, ¿no? Porque lo importante de este proceso no es el sistema en sí, el Geoda, ¿no? Sino es cómo lo aplicas al urbanismo, ¿no? O sea, hay una relación muy interesante entre urbanismo, urbanización y Geoda, ¿no? Entonces me parece que es muy importante entender este pequeño paso. A lo mejor al inicio se puede volver muy de primaria, ¿no? Pero verán que cuando vaya subiendo, intentaré no despegarme, pero vamos a ir elevando un poquito los argumentos, ¿no? Para que vean la importancia de esta herramienta, ¿no? Me parece que para los que no lo conozcan, Geoda es un sistema de información geográfica gratuito, ¿no? Esa es la otra ventaja que tiene. No cobra ninguna licencia, y que además, por ejemplo, yo me acerqué primero a R, ¿no? Entonces R yo lo aprendí primero. Entonces cuando yo me integré a Geoda, pues me fue mucho más fácil, ¿no? Porque muchas leyes que yo utilizaba en R se las apliqué a este programa, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, bueno, esta es la plataforma, así se presenta por lo regular el sistema. Ahí se cargan los shapes, ¿no? Las matrices, etc.
Y bueno, y todos los formatos, ¿no? De Sheffield, que es el más importante, el más común, ¿no? Me parece importante primero definir qué es Geoda, ¿no? O sea, por qué es tan importante hay que definirlo, ¿no? Lo principal, y esto está en la página, ¿no? Es que es una herramienta de software gratuito, de código abierto, y que sirve como introducción al análisis de datos espaciales. Muchas cosas no se van a hacer todo aquí, ¿no? Además que es muy joven. Por supuesto que muchas cosas se hacen en R, R tiene una capacidad más importante, y menciono R porque yo sé que existen otros, pero a mí me gusta más R porque es gratuito, ¿no? Entonces, también es código abierto y me parece que es mucho más interesante R que los otros, pero bueno, por eso menciono siempre esto, ¿no? Entonces, R me permite hacer más cosas que Geoda, pero lo interesante de Geoda es que hace cosas que se hacen mucho más rápidas, ¿no? Eh, y como bien se menciona, está diseñado para facilitar nuevos conocimientos de análisis de datos mediante la exploración y y modelado de patrones espaciales. Entonces, se juntan dos cosas, ¿no? Lo espacial y los datos, ¿no? Y los modelos, ¿no? Como mediación. Entonces, es muy importante, ¿no? O sea, lo que hace Geoda y lo importante de Geoda es el modelaje. Entonces, eso nunca se debe de perder de vista, ¿no? El modelaje es muy importante. Por eso después se va a volver más tenso y se vuelve más tenso aplicarlo, ¿no? Porque cuando el modelo no queda muy claro, a veces uno no sabe qué está buscando, ¿no? Entonces empieza a hacer ciertos experimentos que no funcionan, ¿no? Y entonces las leyes las pasamos por altos, ¿no? También me parece que su interfaz es muy amigable, ¿no? Lo que menciona es muy amigable y lo que hace, bueno, sus principales elementos es que tiene estadística, que hace análisis de regresión espacial, o sea, es muy interesante lo que hace en el famoso REC, y los clusters, ¿no? Que me parece que los clusters es lo más atractivo que tiene. Cuando ustedes ya se acercaron a este fenómeno informático, ustedes se darán cuenta que es impresionante los clusters, ¿no? Son superiores. Yo les voy a dar unos ejemplos de algo que hice con clusters, que me parecen que evidencian lo importante, ¿no? El otro elemento que me parece muy interesante en la imagen que está al lado derecho del monitor, pues bueno, ahí podemos observar, por ejemplo, una aplicación muy básica, que es el índice de Morán, ¿no? Entonces, el índice de Morán, ahí se ejemplifica muy fácilmente con una matriz, ¿no? Y en la otra parte se pueden observar los puntos, ¿no? Dependiendo de la cartografía que uno esté manejando, ¿no? Entonces es interesantísimo lo que está haciendo en este ejemplo, ¿no? Cómo analiza primero una regresión y después cómo se expresa en el espacio, ¿no? Los puntos que están allí son elementos con datos, ¿no? Referenciados o referenciados en el espacio, ¿no? Entonces, aplica muy interesantemente la estadística con el espacio y eso me parece que es fundamental. Cualquier cosa y que no se entienda, por supuesto, está abierta la discusión, ¿no? Eh, Esto también es muy interesante, ¿no? O sea, no solamente abre el espacio para poder entender la correlación y la estadística en el espacio, ¿no? Por estadísticamente, ¿cómo se lo podríamos llamar? Estáticamente, ¿no? Sino que lo hace dinámicamente en el espacio y en el tiempo, ¿no? Me parece que es otra virtud de la interfaz, porque puedes analizar sus diferentes herramientas, sus diferentes cajas de herramienta mediante el espacio, ¿no? Entonces aquí tendríamos un ejemplo que está ahí en la página, ¿no? De cómo las cajas, ¿no? Las famosas cajas en estadística se pueden observar a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, cómo se podría leer una en 2002, en 2005 y en 2008. Eso es muy interesante. Después les voy a dar un ejemplo que yo hice, ¿no? Esto simplemente es para ejemplificar lo interesante de este programa, ¿no? El espacio, el tiempo, ¿no? Las variables, los modelos, que me parece muy genial, ¿no? Y entonces en Geoda generalmente tenemos esto, ¿no? O sea, hay varias formas, ¿no? Y lo que tenemos es desde la estadística más básica, ¿no? O sea, la estadística descriptiva hasta la estadística inferencial, conocida como probabilidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos es desde las cajas, ¿no? Hasta porcentiles, el mapa de cajas, ¿no?
la cuestión de las medias, las modas, los cuantiles, ¿no? El histograma, las burbujas, el 3D, ¿no? O sea, tenemos hasta eso, el índice de moral, pero también tenemos clusters, ¿no? Que ya son análisis de regresión, donde ya las pruebas son más difíciles, ¿no? Y tenemos una línea muy importante en términos de correlación, ¿no? De regresiones lineales, que son muy interesantes, ¿no? Como se los he mencionado, voy a hacer unos ejemplos, no voy a hacer todos estos ejemplos porque nunca acabaríamos, ¿no? Pero haré unos ejemplos para poder detallar cuáles son las ventajas, ¿no? Las ventajas, yo sé que tiene muchas desventajas, pero en este caso les vengo a platicar de las ventajas de este proceso, ¿no? Entonces, eso sería como que la parte más fácil, ¿no? Intentaremos abordar a Geoda, ¿no? Desde el urbanismo, porque me parece que eso es lo importante, y después ver algunas aplicaciones con ustedes, ¿no? Porque me parece que lo que quieren también es ver aplicaciones y nunca se han acercado. Lo importante, ¿no? Es que lo que ya había mencionado, ¿no? Geoda no es una herramienta a prueba y error. O sea, no vamos a Geoda, ¿no? A querer jugar a la prueba y el error, ¿no? Se hace, sí se hace, ¿no? Pero por lo regular hay que manejar muy bien este proceso porque no es una cuestión de a ver cómo queda, ¿no? Y ahí le vamos quitando, le vamos poniendo, sino hay que saber qué es lo que uno está buscando. Por eso es lo importante. Geoda no es una herramienta a prueba y error, ¿no? No es un Lego, no es un tipo Lego, ¿no? De que vas sumando, ¿no? Y después vas quitando y a ver cómo te va quedando. No, o sea, si desde el inicio no tienes idea de qué estás buscando, por lo regular se vuelve difícil, caótico el proceso. Y la otra es que Geoda es una herramienta de modelaje, ¿no? O sea, tiene leyes, ¿no? O sea, bien o mal, esta se maneja por leyes, ¿no? Y el urbanismo también se maneja por leyes. Entonces, hay en conexión estas dos cosas, ¿no? Geoda necesita de aplicar pruebas, ¿no? Es decir, cuando uno hace un modelaje, cuando uno corre algunas relaciones, necesita tener bien claro cuáles son las pruebas que tiene que pasar y cuáles no, o cómo es que se pasa o no se pasa de unas pruebas y qué significa cada sistema, ¿no? Porque a veces uno siempre le terminan presentando los mapas, ¿no? O los planos y se ahorran los números, ¿no? Y los números son los más importantes porque son los números los que te justifican si está bien o no está mal, ¿no? Entonces, me parece que muchos de los que han aplicado esto, ¿no? Se olvidan del modelaje, ¿no? O sea, sacan el modelo, ¿no? Y presentan el mapa, ¿no? Y hacen ahí interpretaciones bastante difíciles, ¿no? De entender. Y entonces el problema es que uno no entiende cómo llegó a eso porque no enseña todo el aparato, ¿no? Todo el proceso estadístico. A veces ni siquiera necesitas presentar el mapa para saber qué es lo que está pasando con solo ver el proceso estadístico, ¿no? Entonces me parece que es muy importante. Geoda necesita de aplicar las pruebas, ¿no? Por supuesto. Y Geoda requiere de conocimientos de econometría. Sí, estadística y estadística descriptiva y inferencial necesita, ¿no? Un mínimo, pero sí necesita por lo regular, ¿no? Después va aumentando, ¿no? Porque requiere otras cosas de econometría. Entonces me parece que la base de Geoda funciona en esto que está en la figura, ¿no? Es relación espacial, ¿no? De hecho, lo vamos a ver más adelante, pero la base o el sistema de Geoda está basado o está en relación directa con los modelos de Kristaller, ¿no? Entonces, Kristaller, Geoda son un binomio muy importante, ¿no? Entonces, los famosos, la teoría de Kristaller, ¿no? Y los rayos de influencia son estos, ¿no? O sea, hay varios tipos de rayos de influencia y por lo regular estas formas de influencia entre el punto y su periferia, ¿no? Tiene estas connotaciones. Y como ustedes lo van a observar, si ustedes se interesan o están interesados sobre este modelo, muchas de las pruebas necesitan de algo que se va a llamar la, la matriz, ¿no? O sea, una matriz de distancia, ¿no? Entonces necesita mucho la matriz de distancia para poder operar todas las pruebas. Y la matriz de distancia, por lo regular, se divide en esto, ¿no? Que se conoce muy en particular como la forma queen y la forma reina, y tiene que ver cómo se mueve el ajedrez, ¿no? O sea, la torre es en escuadra, ¿no? Y la reina tiene diferentes tipos de movimientos, ¿no? Entonces, mucho se parece al ajedrez esta cuestión. Cualquier cosa, por supuesto, aquí estaré, ¿no? Me parece que esto es importante, ¿no? Porque, como yo les he mencionado,
la importancia de este proyecto está en estos modelos, ¿no? Estos modelos urbanísticos, ¿no? La importancia y la base están en estos modelos. Entonces necesitamos entender que el modelo de Kristaller, que es el más importante para este programa, se divide siempre en tres bases, ¿no? Y que eso lo vamos a observar en las aplicaciones que les voy a enseñar, ¿no? Pero es importante que sepan esto, ¿no? El primero es un modelo de equilibrio, ¿no? O sea, se coloca el espacio en equilibrio, se pone un centro, que es policéntrico, y es monocéntrico, y sus radios de influencia. La figura 2, que aquí les presento, es eso, ¿no? Es un modelo de equilibrio, donde está en equilibrio el sistema urbano, porque está totalmente geométricamente estable, tiene distancias iguales, ¿no? Y los radios de influencia son de manera equilibrados, ¿no? El punto o el tamaño del centro es el radio de influencia, ¿no? Entonces están totalmente están organizados, y eso me parece muy interesante. En la figura 2 encontramos ya una forma ya no tan organizada, ya no tan equilibrada, y esto es un proceso que también se puede llamar como un proceso urbano un poco más policéntrico, ¿no? Policéntrico porque tiene varios centros, y sus radios de influencia son mucho más difíciles de entender, ¿no? Y el último elemento de la figura 4, observamos que el sistema de referencias es eso, ¿no? Es un sistema desequilibrado, y por lo regular en la figura 4 es como se mueven las ciudades, ¿no? Las ciudades se mueven de esta forma. Son formas desequilibradas, son formas que aglutinan, que se aglomeran, y que entonces Geoda apunta siempre a este sistema. Nunca vamos a ver en Geoda el sistema 1 o el sistema 2, siempre vamos a estar observando en Geoda que la ciudad, que lo urbano siempre se está concentrando, siempre hay aglomeraciones, y hay formas, y hay zonas muy importantes que están fuera del circuito. Entonces es importante observar cómo la distancia, ¿no? Y los caminos que son entre los puntos son muy interesantes, porque hay unos que podrían tener una relación más directa con el centro, pero como está en una forma desequilibrada, tienen que dar un rodeo, ¿no? Tienen que dar un rodeo. Si se darán cuenta, si observan bien mi cursor, este punto que está aquí señalando podría entrar directamente aquí al centro, pero lo que tiene que hacer es hacer un rodeo, ¿no? Tiene que ir para acá y tiene que hacer esto, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Este puntito que está acá puede ir directo, pero tiene que dar un rodeo, ¿no? Tiene que ir para acá, tiene que ir para acá y tiene que ir para acá. Entonces, ese problema del urbanismo es muy importante, porque eso se va a mostrar siempre en todos los sistemas, ¿no? El policéntrico, la aglomeración importante atrae a todos los elementos, pero hay ciertos puntos que son mucho más pequeños, que se dejan influir por otros rayos de influencia, y entonces tienen que hacer un rodeo, ¿no? Un caso enigmático que hoy podemos hablar es el ejemplo de Morelos. En Morelos hay zonas donde se produce hortaliza, y pudiendo muy bien Morelos ir hacia Acapulco directamente, lo que tiene que hacer Morelos es ir a la Ciudad de México, entregar ahí sus hortalizas, y la Ciudad de México los manda a Acapulco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es importante porque así funciona un sistema de ciudad. Esto, aunque no lo parezca, esto se aplica a Geoda, ¿no? Geoda necesita entender este proceso para después entender por qué aparecen los modelos, los clústeres, etc., ¿no? Disculpa, perdón, compañero Jonathan. Hay ¿sí? una pregunta en el chat. ¿Prefieres que responderlas al final de la presentación o quieres irlas respondiendo conforme vayan saliendo? Sí, sí es importante, me parece que sí. La podría... Bueno, es una pregunta referente a la figura 4 de la diapositiva anterior. ¿Sí? Si quieres, bueno, mira, dice, en el sistema de lugares centrales, de acuerdo con el principio de tráfico, figura 4, no tiene radios de influencias. Así es como formuló la pregunta. Sí, claro, sí, el punto es de que esa figura sí tiene radios de influencia, simplemente que no se pueden marcar como las otras dos, porque las otras dos están en equilibrio, ¿no? O tienen cierto equilibrio. Por ejemplo, en este punto, como se puede observar, los radios de influencia están limitados, ¿no? A esta parte. Estas cosas que están por acá, o estas líneas, estos radios de influencia que están aquí, se van a llamar corredores, ¿no? Entonces es un corredor esto que se está formando en esta parte. Ese es el radio de influencia. El radio de influencia ya no se va a volver geométrico clásico, ¿no? O sea, una figura geométrica clásica, como un cuadrado, un rectángulo, ¿no? Sino ya se van a empezar a formar ciertas figuras irregulares, ¿no? Y eso va a ser un problema, ¿no? Porque para poder uno encontrar estas cuestiones,
va a tener que utilizar matemáticas, ¿no? Por lograr estos fenómenos, estos procesos. Geoda, por ejemplo, atrás de él tiene derivadas integrales, ¿no? Para poder formar todo este proceso que después podemos observar, pero se necesita esto, ¿no? O sea, sí hay un radio de influencia, pero este radio de influencia ya no es tan marcado como los otros dos. Si observamos los otros dos, están muy marcados los radios de influencia. En este caso ya no, porque ya es una forma irregular. Se le va a llamar, es una forma de aglomeración monopólica, o que tiende al monopolio, ¿no? Entendiendo que la economía y el urbanismo están muy sintetizados, forman parte de una unificación, y esta forma está basada en un mito, que es la libre competencia. Esto está basado en lo que vamos a llamar una teoría monopolística, en donde hay monopolios que controlan el espacio, y al controlar el espacio tienen un radio de influencia mucho más importante y modifican todo el proceso, ¿no? Es más o menos lo que yo anunciaría, ¿no? Muy bien, excelente, gracias. Y bueno, mencionar en este punto, me parece que, otra vez, ¿no? Y esto me parece que es interesante, ¿no? La ciudad es multidisciplinaria, ¿no? O sea, lo que yo te voy a venir a decir, que este ya es el punto de cierre, ¿no? Lo que viene, ¿no? Es una parte específica, ¿no? No es la verdad absoluta, ¿no? La ciudad es multidisciplinaria, hay muchas formas de entrarle a este tema, ¿no? Entonces, yo solamente les voy a presentar una parte interesante. La otra es, la ciudad es un organismo social, ¿no? Es el sujeto. A mí casi no me interesa mucho lo físico, ¿no? Es importante, pero no me interesa tanto, porque tampoco no lo puedo absorber, no tengo esas herramientas. Pero a mí me interesa más que es un organismo social, ¿no? Hay sujetos que están interactuando allí, que tienen necesidades y capacidades y que se encuentran en la ciudad. La ciudad se puede resumir o se puede definir como un asentamiento humano que centraliza riqueza, ¿no? Hay excedente. La otra es que la ciudad es un proceso histórico y geográfico. Otra vez, la ciudad no se puede comprender sin el proceso histórico, ¿no? Cambia, nunca es la misma, siempre está cambiando, siempre está metamorfoseando, y tiene que ver porque es un organismo social. Y finalmente, la ciudad es un producto de la sociedad o social, ¿no? Entonces me parece que los seres humanos estamos allí insertos. Eso me parece que es interesante, aunque podría ser un final, ¿no? Pero me parece interesante para el cierre, ¿no? Porque lo importante es esto, ¿no? Bueno, ya tenemos este proceso, ya sabemos cómo funciona Geoda, cómo funciona el modelaje urbanístico, pero tampoco sabemos qué es una ciudad, ¿no? O sea, eso me parece muy interesante, porque cuando uno se acerca a la maestría, ¿no? Nunca empezamos por eso, ¿no? O sea, siempre empezamos que la ciudad es multidisciplinaria, que es un proceso social, tal, pero nunca hemos definido qué es una ciudad, ¿no? O sea, por qué es importante la ciudad y qué es una ciudad, ¿no? Y me parece que eso es importante, porque cuando veamos los ejemplos ya más concretos y veamos todo el proceso, veremos que cómo es que sí empalma, ¿no? O sea, cuando ya sabemos qué es una ciudad, qué es una urbanización, cuando vemos el mapa, el plano y las herramientas y las pruebas, uno puede entender por qué es importante, ¿no? El espacio, ¿no? En un primer momento se define por la ciudad como un espacio formado por edificios y calles, ¿no? Donde hay una numerosa población. Esa es la forma clásica, ¿no? Esa es de diccionario, ¿no? El diccionario te dice eso, ¿no? Son calles, edificios y con mucha población. También hay algunas definiciones muy clásicas que te mencionan que la ciudad es un espacio urbano con alta densidad de población, ¿no? Entonces es la clásica, ¿no? Pero nosotros, como economistas, y por eso es importante, porque los análisis que yo hago con Geoda van desde la economía, no puedo yo utilizar estas definiciones. Pueden ser importantes, bueno, para aquellos que las crean necesarias, están en lo correcto, ¿no? Pero desde la economía no me son suficientes, porque yo no puedo trabajar solamente con la población, yo necesito variables económicas. Entonces, hemos seguido a muchísimos autores que han definido la ciudad, ¿no? Y entonces hay muchas cuestiones, ¿no? Principalmente Krugman, Caldot, Mirral, Perrux, Losch, Poiter, ¿no? Tienen... Mira, ¿sí? Me parece, ¿no? Que en ese sentido ellos están definiendo a la ciudad desde esta forma que yo les he comentado, ¿no? La ciudad en general, en estas definiciones que yo les presento, tiene que ver con la ciudad es un sistema de asentamientos humanos
que centraliza y que tiene alta densidad de excedente económico. Una ciudad sin excedente económico o un asentamiento humano que no tiene excedente económico no puede convertirse en ciudad, no tiene la capacidad para hacerlo, ¿no? Es por eso que las ciudades generalmente se hacen en los grandes ríos, ¿no? Por el excedente económico. La primera forma de ciudad es la ciudad agrícola, ¿no? Después de la agrícola se fundó la ciudad comercial y de la ciudad comercial se fundó la ciudad religiosa. Por lo regular, cuando se llega a la ciudad religiosa es cuando caen las ciudades antes del capitalismo, ¿no? Eso está muy manejado por la historia de la ciudad, pero es importante. La ciudad necesita un excedente económico. Si no hay excedente económico, no puede haber ciudad ni urbanización. El otro elemento, ¿no? Es que la ciudad está formada, ¿no? Por un sistema regional. La ciudad no está separada del campo con su centro urbano, ¿no? Es una zona regional. Y esto me parece muy interesante porque el sistema urbano o el sistema de urbanización, que yo le voy a llamar sistema de urbanización capitalista, necesita, ¿no? De una integración completa y muy importante de varios lugares. La ciudad, y Norman Aswad hacía mucho énfasis en esto, fue mi profesor, ¿no? En la facultad, hacía mucho énfasis en esto, ¿no? Los límites espaciales derivados de la administración pública son insuficientes cuando uno se acerca al espacio. Necesitamos integrar una forma que agreda, ¿no? A estas formas de concebir lo urbano, porque la ciudad, porque la economía, él decía, es como si fuera el clima. El clima no respeta fronteras, ¿no? El clima en Quintana Roo puede estar lloviendo y aquí en Mérida, que yo estoy en Mérida, también puede estar lloviendo. O sea, el clima no te va a decir, ¿sabes qué? Aquí es Quintana Roo, ¿no? Y aquí ya no entro, ¿no? Allá ya es Mérida, aquí ya no entro, ¿no? El clima va conforme van las leyes del clima. La economía tiene eso, ¿no? La economía tiene este proceso, ¿no? De que la economía no respeta las fronteras, ¿no? La inversión, el empleo, las fábricas, no te van a decir, ¿sabes qué? Es que aquí ya se acabó, ¿no? No. Por lo regular, atraen otras formas, ¿no? Hoy hablamos de las conurbaciones, ¿no? Bueno, es un proceso largo y difícil de explicar, pero porque, por ejemplo, no es nuevo. Desde Cristales, von Thunen, ya existía esta idea de que existen un centro, una periferia y cómo estos tienen rayos de influencia, ¿no? Entonces me parece que es el otro elemento, ¿no? Que la ciudad, porque se mueve desde la economía, no puede tener fronteras administrativas. Las fronteras las coloca el espacio económico, ¿no? Y entonces otro elemento es que la ciudad no solamente es esto, ¿no? Sino que la ciudad tiene contenido, ¿no? Yo ya dije que la ciudad es forma, entonces aquí me permitiría entrar un poco al marxismo. Yo sé que a muchos no les ha de gustar, pero tampoco hay que perderle el miedo también a esta corriente, ¿no? No es tan maléfica como nos la han contado, ¿no? De hecho, el que generó una de las cuestiones más importantes de la renta del suelo, que no ha sido superado y que todos lo quieren superar, es Marx, ¿no? El Capital. Entonces, pues no hay que tenerle tanto miedo, a veces también hay que enfrentarse, ¿no? A estos autores, porque dan cosas muy importantes, ¿no? Me parece que en ese sentido, estos marxistas para nada se contraponen con los anteriores autores. Por ejemplo, Harvey piensa que la ciudad son movimientos moleculares, ¿no? Del capital. Topalov ve a la ciudad como un valor de uso complejo, ¿no? O sea, muchos valores de uso ahí insertados, y Castell como un producto del modo de producción. Pero todos ellos, ¿no? Como Lefebvre, todos ellos ven a la ciudad desde el capitalismo. Si les suena muy feo esta palabra, ¿no? Porque yo sé que a veces duele, ¿no? Le podemos llamar el mercado, ¿no? El mercado, ¿no? La ciudad pertenece a una forma de mercado, ¿no? Y el mercado es el que está ahí generando las condiciones, ¿no? Entonces me parece que es muy importante porque la ciudad otra vez se muestra en el mercado. Va a parecer que esto no tiene nada que ver con Geoda, pero al final van a ver que sí tiene mucho que ver, ¿no? Esto es muy rápido, ¿no? Me parece que Engels enfrenta también el problema de la ciudad. De hecho, para los que hayan estudiado urbanismo, ¿no? Y ya están en la maestría, saben muy bien que uno de los pioneros en el estudio de la ciudad es Engels, ¿no? Con un libro fabuloso, ¿no? Bueno, dos textos fabulosos, la situación de la clase obrera en Inglaterra y el problema de la vivienda, ¿no? Muy, muy importantes. Y de ahí solamente lo que me gustaría incorporar es de que la ciudad es un campo de batalla, ¿no? Me parece que es muy importante. Hoy se habla mucho de la segregación socioterritorial, pero la ciudad es un campo de batalla, ¿no? Siempre va a ser un campo de batalla, va a haber conflictos, no va a haber agentes, hay intereses contrapuestos y solamente la dejaría así, ¿no? O sea, no me quiero meter en más porque
Después de esto vamos a ver cómo lo aplicamos a Geoda, ¿no? Marx menciona, ¿no? Que si bien es un excedente, pero Marx y Engels mencionan que la ciudad, ¿no? Hay una contradicción entre el campo y la ciudad. Es decir, la ciudad por lo regular agrede al campo, ¿no? Entonces hay una relación inversa entre las necesidades de la ciudad con las necesidades del campo, ¿no? Eso también me parece muy interesante, que lo urbano también es dialéctico, ¿no? Hay mucho conflicto, ¿no? Hay mucho conflicto que vamos, otra vez, espero que aguanten, ¿no? En el Capital, ¿no? Por ejemplo, la ciudad se ve como su base es la ganancia, ¿no? Vamos a dejarla en la ganancia, ¿no? Lo que se busca en la ciudad es un excedente, porque el excedente lo que va a generar es ganancia. Los sujetos entran a competir, ¿no? Principalmente porque hay una ganancia, ¿no? Que se está generando. Entonces me parece que es muy importante, porque cuando veamos el PIB, por ejemplo, en algunos estados, es importante observar que eso va a ser interesante, porque es la ganancia la que está jugando un papel importante en la ciudad. Tan es así que la renta del suelo, que muchos de ustedes la han de conocer, se deriva de la ganancia, ¿no? O sea, una renta del suelo es una ganancia extraordinaria. Y aquí está, ¿no? Me parece que todo este rodeo y este devaneo es para llegar a un elemento que me parece muy importante. La ciudad, su base de la ciudad es la renta del suelo. Ustedes, su peor enemigo de ustedes, a los que nos gusta enfrentarnos al problema de la ciudad, es la renta del suelo. Aunque no lo crean, ¿no? Quieres poner o quieres embellecer algo, y el problema es la renta del suelo, ¿no? No te lo permiten, ¿no? El incremento del precio, del alquiler, etc., ¿no? Me parece que es muy importante, porque la renta del suelo, ¿no? Que es la parte más importante de una ciudad, ¿no? Porque ahí está el conflicto real, ¿no? Se define por la ganancia, ¿no? Una renta del suelo no es un interés compuesto, una renta del suelo es la ganancia, ¿no? Entonces, hay varias formas de entender la renta del suelo. Simplemente, rápidamente, me parece que lo que importa es el precio regulador, ¿no? El precio regulador es muy importante, porque el precio regulador es el que va a generar las disparidades de la regionalización. Si hay zonas muy desoladas y muy devastadas contra zonas mega ricas, mega financiadas, es porque el precio regulador es la ley que teje a la ciudad. La ciudad se vuelve importante porque el precio regulador, en este caso, es la tierra, esta que está aquí mi cursor, es la tierra menos productiva, que genera una ganancia menor. Y esta ganancia, esta tierra, no va a generar renta, porque su deducción va a ser con ella misma. 20 menos 20 va a dar 0. Pero si nos damos cuenta, la segunda tierra más productiva tiene 140. Y para sacar la renta, vamos a restar 140 de la más productiva, de la menos productiva, y tendremos 120. Ese proceso, ¿no? de ganancias extraordinarias, ¿no? que se está generando en el sistema, va a originar la renta del suelo y el incremento del alquiler. Y esto es importante, porque la búsqueda de la ciudad es incrementar la ganancia, ¿no? Entonces, por eso vemos estas grandes manifestaciones, ¿no? En donde vemos Paseo de la Reforma inyectándole mucho dinero, y vemos zonas como Naucalpan, ahí en Colinas de San Mateo, ¿no? Donde no pasa ni Dios, ¿no? Entonces, tienes dos niveles así brutales, pero no es una cuestión, no es una cuestión ajena, ¿no? Es una cuestión que tiene leyes económicas, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Hay otras cosas, por supuesto, ¿no? Entonces, esta de referencia se puede observar desde aglomerar más tierras al sistema hasta invertir, ¿no? Eso me parece muy importante. Y bueno, pensar que la organización en el capitalismo no solamente es la bancaria, sino también hay una organización comercial, industrial y agraria, ¿no? Ciudad Audi, ¿no? De hecho, voy a dar una conferencia una ponencia, no conferencia, una ponencia en el Colmex, que voy a hablar sobre la ciudad industrial en Ciudad Audi, ¿no? Cómo se organiza, cómo está el proceso, que es una ciudad bastante interesante, y fue bastante interesante, ¿no? Y entonces, ya dicho esto, pues veamos lo que hace Geoda, ¿no? Veamos qué hace Geoda con todo esto que ya les he platicado, y veamos, ¿no? Yo les hice un ejemplo básico con el ITAI del 2020, los dos periodos, ¿no? O los dos trimestres de 2020, ¿no? El ITAI, como si no saben, ¿no? Es el índice trimestral de la actividad económica. Y entonces me parece muy interesante, porque recuerden que para el segundo trimestre se dijo que hay crisis económica, ¿no? Y quiero ver con ustedes, con un análisis de Geoda, ¿no? Les preparé esto para que vean lo importante, y se animen también ustedes
a conocerlo o a seguirle avanzando, ¿no? Para ver lo interesante que se puede hacer con esto. Este es un ejemplo muy, muy básico, pero es importante. Observamos, ¿no? Por ejemplo, cómo se observa el ITAI, ¿no? En el tiempo del primer trimestre al segundo trimestre en una caja de box. Y observamos que, por supuesto, que la media, si ustedes pueden observar la media donde se median, pues sí, por supuesto, el rendimiento económico es muy bajo, ¿no? Es de menos 1.7 y uno menos 17 puntos, ¿no? Pero recuerden que hay un máximo y el máximo es positivo, ¿no? Es decir, no todo el sistema de la ciudad generó pérdidas. Hubo ciertos sistemas en estos 2 trimestres que tuvieron rendimientos, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante porque esta es una ley de la economía, ¿no? Como ya les dije, hay zonas que son muy prósperas y hay zonas que son muy, 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 muy devastadas. De hecho, aunque no lo crean, en estos 2 periodos hubo lugares que tuvieron rendimientos, ¿no? Y que salieron avantes, ¿no? Empresas que salieron avantes. Este es un modelo de regresión lineal, principalmente en el proceso del primer trimestre. Si no mal recuerdo, aquí tengo el del segundo trimestre. Y entonces, este es un modelo que yo hice también con estos datos, ¿no? En donde yo junté el ITAI del primer trimestre y lo dividí en el total y hice una ecuación muy, muy básica para poder sumar el PIB total, es las actividades primarias más las actividades secundarias más las actividades terciarias, y lo uní en el espacio, ¿no? Y entonces me sale este proceso en donde podemos observar, por ejemplo, cómo hay una relación directa entre el índice total o el índice total del PIB con el índice por sector, ¿no? Esto es muy importante porque si aumenta el PIB, automáticamente tiene que aumentar la actividad primaria, la secundaria, la terciaria. Si pasa al revés, ¿no? Si el PIB, ¿no? Decrece, por lo regular tienen que decrecer estas actividades, ¿no? Es una relación muy interesante, pero por eso yo les decía, es necesario saber un poco de estadística, un poco de fórmulas, ¿no? Un poco de economía, ¿no? Para poder entender cómo se relaciona. Alguien que no sepa esto, pues no podría cómo entrarle a este proceso, ¿no? Por eso es muy interesante que se sepa antes, ¿no? Ciertos mecanismos, pues aquí ya podemos entender, ¿no? Y también entendemos, por ejemplo, que la actividad más importante dentro del PIB, la que tiene mucho más impacto en el PIB, no es la terciaria como muchos dicen, ¿no? En el primer trimestre, sino la más importante fue la secundaria, ¿no? Y que allí se marcó principalmente la caída brutal la contención o la caída del PIB, y lo vamos a observar, por ejemplo, en los casos gráficos, ¿no? En el segundo, observamos, por ejemplo, que la terciaria, aquí lo podemos observar, tuvo un componente negativo, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque, aunque es un caso aislado, lo que nos está reflejando la estadística, ¿no? Es que este factor tiene un componente inverso. Si crece, decrece la economía. Me parece que es algo muy interesante, ¿no? Porque solamente en un periodo de crisis pudo haber salido este proceso, ¿no? Y observamos, por ejemplo, aquí, por ejemplo, lo que hice, ¿no? De este proceso, pues uno lo observa en los mapas, ¿no? Y podemos observar en los mapas, ¿no? Por ejemplo, cuáles fueron las zonas en el primer trimestre, ya con los resultados de la regresión, cuáles fueron las zonas más favorecidas. Y observamos que fue Tabasco, ¿no? La principal, ¿no? Veracruz, la Ciudad de México en el primer trimestre y Tamaulipas, ¿no? Yucatán. Y aquí observamos, por ejemplo, una gráfica, ¿no? Una forma de representar los datos, ¿no? Y observamos que esta se le va a llamar, bueno, es mucho más dinámica porque lo que hace es relacionar el punto mínimo con todas sus relaciones en la primaria, en la actividad primaria, en la secundaria, en la terciaria, ¿no? Entonces, tienes un margen para tú poder presentar tus datos, ¿no? Entonces, aquí no lo puedo ver, pero en la plataforma, si yo aquí señalo, se va a abrir una línea en donde se va a empezar a ver cómo se une con otros puntos, ¿no? Y aquí se va a poder observar qué estado es el que más afectó. Aquí, por lo regular, esta línea, cuando yo la rodeo, se va a abrir o se va a sombrear Baja California Sur. En el otro lado, que es el límite superior, se va a observar que es Tabasco, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante, ¿no? Porque ahí podemos observar todos los fenómenos que hay, ¿no? Observamos otra vez en el segundo trimestre la misma línea y observemos, ¿no? O sea, cómo se comportan en el regular. Y otra vez,
el espacio es diferente, ¿no? O sea, la región espacial en México no se puede comportar de forma homogénea, ¿no? Se forman regiones, ¿no? Esta es una región, ¿no? Esta es otra región. Esta ya no es una región porque está separada, ¿no? Está segregada. Y aquí vemos regiones, ¿no? Muy importantes que después se pueden ir analizando, ¿no? Y cuando uno empieza a señalar estos, ¿no? O a sombrear este proceso, estos estados, aquí vamos a observar cómo se están movilizando en el tiempo, ¿no? En el espacio. Jonathan, ¿Sí? en esta parte, ¿puedes regresar tu diapositiva, por favor? Creo que aquí es bastante importante señalar cómo es que hay, o sea, los estados que tienen un crecimiento positivo generalmente tienen su auge económico en el sector primario, ¿verdad? En este caso no, en este caso es el secundario. Ok, entonces podemos decir que la ciudad, o sea, que, por ejemplo, el tema de la pandemia afectó directamente a la interacción dentro de la ciudad en actividades económicas terciarias, es decir, en servicios y comercio al por menor y al por mayor, ¿no? Entonces, las ciudades más afectadas podríamos decir que son las más pobladas, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo, Cancún, ¿no? Que es una de las que icónicas, si observemos Quintana Roo, ¿no? Bueno, Quintana Roo depende de esa zona, ¿no? Y aquí vemos que cayó económicamente. Por ejemplo, ahorita en los clústeres vamos a ver un ejemplo que ya es el que sigue, ¿no? O sea, ya voy terminando, ¿no? Aquí son los clústeres, ¿no? El clúster, a diferencia de los otros que yo manejé, a mí me gusta más el clúster, ¿no? Porque el clúster es más dinámico, ¿no? El análisis es muy dinámico, ¿no? Observamos primero el ejercicio matemático, ¿no? Y observamos cómo se visualiza en el mapa, ¿no? Pude haber escogido a lo mejor algo más específico, más centrado o más localizado en municipios, pero me gustó también este proceso porque nos interesa, ¿no? Y por ejemplo, aquí observamos, ¿no? Que el clúster es una aglomeración en el espacio de ciertos puntos en el espacio que son similares, ¿no? Y lo que hacemos en el clúster es dividir cuántos clústeres queremos. Yo escogí 4, pero uno puede escoger 5, 6, 7. Y lo que hice fue dividir, ¿no? Las variables en el trimestre total, en el primario, en el secundario, en el terciario. Y el clúster, al ir corriendo las diferentes modelos, aquí me corrió 150 modelos, ¿no? Con, con casi 1000 interacciones, ¿no? Es decir, lo que hace el clúster es una, o sea, en pocas palabras, es una bestia, ¿no? O sea, nadie podría hacer esto en 2 minutos, ¿no? O sea, menos de un minuto lo hizo, ¿no? Y entonces lo que me hace, ¿no? Es ver, por ejemplo, el clúster 3, ¿no? El clúster 2, ¿no? Observamos que todas las variables son positivas, ¿no? Es decir, es donde mayor crecimiento hubo, es donde se sostuvo el crecimiento, ¿no? Y podemos observar que fueron en las 3, ¿no? Entonces, tenemos allí los lugares o los espacios que tienen mucho más crecimiento. En el primer trimestre podemos observar que fueron 12, pero también tenemos los lugares donde hubo menos de este crecimiento, que fueron 18, que es el clúster 1, ¿no? Que fue no, el clúster 3, ¿no? Y donde observamos que las variables por lo regular son negativas, pero que la más importante fue el trimestre 3, ¿no? El trimestre de las actividades terciarias, y observamos aquí, por ejemplo, cómo están aglomeradas, ¿no? En el 4, ¿no? Que es Quintana Roo, ¿no? Y que nada más fueron 3, ¿no? Quintana Roo, Tlaxcala y Hidalgo, ¿no? Entonces observamos que tiene varias formas de poder interpretar, y estos clústeres son muy importantes porque aquí ya se pueden hacer, por ejemplo, intervenciones más directas, ¿no? Por ejemplo, en una política pública, lo que podemos observar, bueno, el clúster 4 necesitamos intervenir en la secundaria y en la terciaria, ¿no? En el clúster 1, pues solamente hay que intervenir en la secundaria, en la actividad secundaria, y en el clúster 4 en la actividad secundaria. Ya tenemos patrones de dónde intervenir, ¿no? Ya no es tan caótico, ¿no? Ya nos da una estructura, ¿no? Y observamos para el segundo trimestre las mismas características, ¿no? Son mismos 4 clústeres, ¿no? Y tenemos lo mismo, ¿no? O sea, ¿dónde se interviene, no? Por ejemplo, el clúster 1, que es el que más, el que más tiene problemas, ¿no? Porque fueron las 3 actividades las que cayeron, ¿no? Y vamos al clúster 1, ¿no? Que fueron 14, y observamos cuáles fueron. Por lo regular, aquí lo que podemos observar, ¿no? Es que por lo regular ninguna actividad, como fue una caída muy general de la economía, podemos observar, ¿no? Que todos los sectores, que todos los clústeres tienen problemas. Hay algunos que tienen que trabajar en los 3,
Y hay otros que se tienen que trabajar solamente en dos, ¿no? Como por ejemplo habría que ver en el clúster 2 cómo poder incentivar la actividad secundaria, la actividad terciaria, igual en el clúster 3 y en el clúster 1 la actividad primaria y la secundaria. Pero por lograr aquí podemos observar que la secundaria, ¿no? La actividad secundaria es la que más ha sufrido, ¿no? La que más sufrió, y la actividad terciaria, pues ahí estuvo más o menos, ¿no? Entonces me parece que es muy importante, ¿no? Porque esto también es para aplicarlo, pero no solamente es para ver que todo esté bonito, ¿no? Que se pueda pintar, sino que tiene leyes y que nos pueden ayudar a poder intervenir mejor en el espacio, ¿no? Estas son otras formas de clúster, ¿no? El primero fue la media, ¿no? Aquí está el método, ¿no? La media. El segundo es la mediana, y observamos lo mismo, el mismo proceso, simplemente el problema es el método, ¿no? Y observamos otra vez, ¿no? Las mismas características, cómo se va comportando el espacio y cómo se va adquiriendo. Algunas deducciones para poder intervenir, ¿no? O sea, los negativos son los que más nos importan porque está cayendo la economía ahí, ¿no? Entonces observamos cuáles son. Y así podemos observar los siguientes, y está también la moda, ¿no? Y otra vez, ¿no? Entonces me parece que estos ejemplos que son muy, muy interesantes por eso, ¿no? Porque tienes 3 métodos diferentes y puedes crear allí un análisis mucho más importante, mucho más fino, para poder saber qué está pasando en la economía al interior, ¿no? Sabemos que la economía cayó 17%, ¿no? En el segundo trimestre, pero adentro no sabemos cómo está comportándose, y eso es lo importante de los clústeres, que adentro lo podemos obtener cierta evidencia de cómo intervenir. Ahora, esto es economía, ustedes pueden ponerle otras variables, ¿no? Diferentes a las económicas, y va a generar cosas muy interesantes para sus aspiraciones o para sus necesidades, ¿no? Finalmente, te terminaría mencionando 2 cosas: que el urbanista con todo esto está comprometido siempre a la denuncia permanente. El urbanista debe de ser un científico social que debe de estar siempre comprometido a la denuncia, pero también el urbanista siempre debe estar comprometido al proceso utópico, a transformar las ciudades, ¿no? Entonces me parece que es todo este proceso que yo les he señalado, y me disculpo por alargarme en mi charla, ¿no? Tiene que ver con todo este proceso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, y ojalá que a lo mejor mínimo en los clústeres y en el modelaje, pues les haya interesado y ustedes puedan tener más que una brecha para poder integrarse. Y por supuesto está abierta la invitación por si alguien quiere que yo le responda una pregunta aquí o en otro espacio, ¿no? Mi correo, ¿no? También está abierto para poder seguir este proceso, ¿no? Gracias, ¿no? Muchas gracias, compañero Jonathan, por la plática que nos acabas de dar. Muy interesante la parte de economía y la relación que tiene con la ciudad. También me gustó mucho estas 2 últimas diapositivas con el trabajo humano que debe tener un urbanista. Una vez más, felicidades. Y pues ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, siéntase con la libertad de abrir su micrófono y compartirlo, por favor. Igual, dentro de lo que se decide, creo que hay algo muy importante que menciona Jonathan, porque desde el inicio de su presentación ven cómo es que él da esta perspectiva de las ciudades y del urbanismo, pues desde distintas áreas, ¿no? Y cómo es que se empieza a trabajar desde la transdisciplina. Y aquí es bien importante la visión de un economista porque nos aterriza, ¿no? A entender a la ciudad, ¿no? Como esa máquina reproductora del capital, que como bien lo dice él, aunque no nos guste, aunque suene feo o aunque tenga distintas aristas, es algo fuerte, es algo totalmente cierto. Y creo que de repente se nos olvida, ¿no? A veces se está clavado mucho en el tema del espacio público, en temas igual de movilidad, ¿no? En cuestiones que tienen que ver como más con la escala humana, que es algo que, por ejemplo, en el taller de innovación urbana vemos constantemente, pero se nos olvida de repente pues también estas escalas, ¿no? Macroeconómicas, microeconómicas, las condiciones internacionales, cómo nos afectan directamente, las relaciones entre las ciudades. Y a mí me late mucho también esta definición con la que cierras, Jonathan, en donde nos muestras que pues al final sí, o sea, necesitamos del conocimiento de nuestras ciudades y de los espacios que habitamos
para poder transformarlos y para tener este activismo consciente sobre lo que, sobre lo que ocurre, ¿no? Y sobre las condiciones que tienen nuestras ciudades. Porque al final en Latinoamérica los espacios urbanos pues tienen, yo les llamo como, y creo que son 3 crisis que se abordaron también en Quito, en la firma de la nueva agenda urbana, en donde tenemos problemas primero de pobreza, de sobrepoblación en muchos centros urbanos y también de violencia, ¿no? Y si a eso le sumamos también las crisis económicas que surgen, ¿no? A través de los paros económicos en el sector, por ejemplo, en este caso, ¿no? En México, en el sector terciario y secundario, que es uno de los que impulsa mucho al país, pues vemos como los grandes estragos que no solamente tienen directamente en el bolsillo de cada una de las familias, sino también en cómo se va configurando la historia de la ciudad, ¿no? Y esas cicatrices que se van dejando. Y un poco como para preguntártelo, Jonathan, ¿tú qué tan frecuente ves que las políticas públicas, más allá del feeling o de los autores que tengan que ver con cuestiones de registro histórico, se hagan este tipo de análisis? O sea, porque yo creo que es súper importante, independientemente de la ciudad y del país, que se tengan bien, bien claros los números y que sean un soporte para la política pública, como bien lo indicaste en tu ejercicio. ¿Tú qué perspectiva tienes de esto dentro de lo que conoces en la política pública actualmente, ¿no? Ya sea en México o en otras ciudades, Jonathan? Sí, sería difícil, ¿no? Porque hasta donde yo tengo entendido, quienes manejan más este tipo de análisis de modelos, ¿no? Es el ITAM, ¿no? De hecho, yo aprendí o conocí este proceso, ¿no? Por la maestría en urbanismo. Yo entré a trabajar a Sedato y ahí yo tuve conocimiento que una economista del ITAM les enseñó este proceso en Sedato, ¿no? Y a mí me enseñaron la plataforma y después yo la fui deduciendo, ¿no? O sea, como yo les mencionaba, yo sabía R, pero yo no sabía Geoda, ¿no? Entonces, ese fue el proceso, pero en primer lugar creo que es el ITAM quien tiene esta batuta, tiene la batuta de aplicar estos procesos, ¿no? Eh, Sabemos que el ITAM tiene un perfil muy marcado, ¿no? En economía y en urbanismo, y creo que pues es importante saber estas herramientas porque es una herramienta, ¿no? Y que pues, hay que disputarlo, ¿no? Yo creo que hay que disputarlo, ¿no? O sea, la estadística no te hace malo o no te hace malvado por ser estadística, ¿no? Hay que saberla utilizar, ¿no? Entonces, me parece que sí, sí existe en la política pública, pero está cooptada por un cierto grupo. Sería maravilloso, ¿no? Abrir el campo, ¿no? De maniobra para que la gente, ¿no? Que no está involucrada en este tipo de pensamiento racionalista, ¿no? De la ganancia como el ITAM, pues también se pueden enfrentar estas dinámicas, por supuesto, con todo un material atrás, ¿no? De fondo, ¿no? Más humano, ¿no? Sí, claro, porque al final los números ahí están. El enfoque económico y de los teóricos como el maestro Norman Aswad, como los básicos como Topalov o como Kristaller, son fundamentos que se vienen desarrollando desde mucho tiempo y pues eso no quiere decir que tu visión tenga que ser plenamente capitalista, ¿no? En el mal sentido, o sea, se analiza un fenómeno y a partir de eso pues empiezan a hacer deducciones y a partir de esas deducciones y de la síntesis de la problemática y de tu propuesta, es como se empieza a actuar, ¿no? Y de ahí pues ya viene todo el diseño de política pública. Y justamente aquí nos preguntan, Eric Macías, sobre economía urbana, hay muy poco. ¿Cuál sería el futuro de esta rama en la aplicación en negocios o en política pública? ¿Qué le puedes decir, Jonathan? Bueno, para empezar, creo que en economía urbana hay muchísimo, ¿no? El problema es que en la economía urbana eh, hay muy poco que se ha publicado a lo mejor en México, ¿no? Pero en economía urbana hay muchísimo, ¿no? O sea, la economía urbana no nació con Norman Aswad, y él lo reconoce, ¿no? Nace en Alemania con Kristaller, ¿no? Y se va desarrollando con von Thünen, con Lowenstadt, o sea, pero hay toda una historia brutal, ¿no? Sobre economía urbana, Kaldor, Mirral, ¿no? Krugman, que hoy está muy de moda, o sea, es decir, conocemos que la economía urbana no nació apenas, ¿no? Tiene una larga tradición y que los libros por lo regular están en inglés o en alemán, ¿no? Porque son ellos los que lo han desarrollado.
¿Hace falta en México integrarlo? Sí, hace falta en México integrarlo, pero creo que ahí está el reto, ¿no? O sea, el reto no es que no empezamos de cero, ¿no? Empezamos ya armados. Y la otra sobre la economía urbana es de que hay un texto, ¿no? Que se llama El Capital, que está en el tomo 3, la renta del suelo, ¿no? Que, o sea, por mucho, ¿no? O sea, por mucho esa parte para el urbanista es esencial. O sea, uno cuando se quiere enfrentar a la política pública, a los negocios, y no saber de renta del suelo, pues ahí hay un elemento muy interesante, ¿no? Entonces, no, o sea, realmente tenemos un trecho muy importante en economía urbana, hay muchísimo, me parece. Y para la aplicación de negocios, también hay muchas aplicaciones, ¿no? De hecho, no es Geoda quien inicia. Sabemos también que en R existen muchas aplicaciones sobre este proceso, ¿no? Mucho más interesantes y dinámicas que se han aplicado, ¿no? Se han aplicado en términos para proyectar. Lo que importa mucho en los modelajes es proyectar. Entonces, pues, en negocios, pues sí sabemos también que ha pasado. A mí no me gusta, ¿no? O sea, no le entro a eso, pero sé que se aplica para eso, ¿no? Y para políticas públicas, como ya lo mencioné, también se aplica mucho, pero la tiene el ITAM, ¿no? La tiene el ITAM. Aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México, quien tiene este poder o este monopolio es el ITAM. Hay que debatirlo, ¿no? Pero yo sí siento que hay que entrarle a esas herramientas, ¿no? Sí, Eric nos dice que en español hay muy poco, pues hay que entrarle también, ¿no? Al tema de, por ejemplo, Geoda es una herramienta que fue desglosada desde, me parece, antes del doctor Anselin, hay un economista, ¿no, Jonathan? ¿Recuerdas su nombre? Tiene varias publicaciones sobre economía regional y justo él fue maestro del doctor Luca Anselin, no recuerdo, el doctor Isra. Bueno, él tiene documentos desde los años 40 y también hay una vinculación muy fuerte con los españoles con la herramienta de CartoDBase, que tienen una vinculación con Geoda. Entonces, también hay comunicación entre los equipos de trabajo de OSGeo, quienes también dan recursos para Geoda y para QGIS y para todos estos software de acceso libre. Y también hay en algunas universidades, tanto gringas como europeas, especialidades en ciencia de datos espaciales. Entonces, creo que esta ciencia que combina toda la parte de los sistemas de información geográfica con los procesos, por ejemplo, econométricos y estadísticos en R o inclusive en Python, pues está en auge. Y pues de ahí también vienen personas que a lo mejor están más vinculadas hacia el tema de programación, en donde están las personas que se dedican a la ciencia de datos o quienes se dedican también al tema de Big Data, ¿no? Que ya tienen que ver más cuestiones como de servidores, cómo procesar información que no se puede procesar en una computadora, ¿no? Básicamente. Sobre ese escenario, y para ir cerrando y darle la bienvenida a Aldo, del Colegio de Urbanistas de Quintana Roo, ¿cómo podríamos cerrar esta parte? O sea, ¿tú cómo ves el futuro de las ciencias de datos espaciales, Jonathan? No, yo creo que más que nada el futuro ya es el presente, ¿no? O sea, creo yo que, o sea, el boom ya está, ¿no? O sea, por ejemplo, más que nada, ¿no? En mi generación creo que fue la última, que yo tengo 2 años que me titulé de urbanismo, ¿no? Fue de las últimas que le hacíamos mella, ¿no? Al sistema. Las generaciones que vienen después de mí, ¿no? Que ya están entrando en este proceso, tienen ya un auge, ¿no? En este proceso. El punto es de que Geoda se vuelve un poco difícil porque tiene una mediación muy, muy interesante, que es la estadística, ¿no? Entonces me parece que en un país como México, no sé en los otros lugares, ¿no? Pero como en México, donde hay un rezago muy importante educativo, ¿no? Se vuelve un poco difícil, ¿no? Entrarle a estas plataformas, pero otra vez, yo creo que lo que hace falta también es mucha difusión, ¿no? Mucha interés de entrarle al debate, de hacer difusión, de ver que no es el del otro mundo, que son herramientas muy interesantes. Y yo cerraría que más que nada también esto de la estadística, hace falta mucho comprensión de cuestiones filosóficas, ¿no? Yo me topé mucho en Sedato con este tipo de cosas, ¿no? Con los de Geoda, ¿no? O sea, ellos querían, ¿no? Que aplicáramos modelos, ¿no? Sin discutir algo filosófico sobre la ciudad, ¿no? Y no se puede, ¿no? O sea, pues porque la ciudad tiene reglas y leyes, ¿no? Entonces, tienen que ver con esas dos cosas, ¿no? O sea, no es fácil entrarle al programa
Y creo que ahí está el futuro, ¿no? El futuro es darle mucho más profundidad y hay un reto, ¿no? Para darle popularidad, hay que hacer un proceso de que se conozca y también de mucha cultura sobre la economía urbana en este caso, ¿no? Porque esa es la plataforma de Geoda, ¿no? Sin eso, Geoda se cae, ¿no? Se cae Geoda si no tiene un poco de la teoría de Kristaller, ¿no? Que es muy económica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el reto, ¿no? Y pues, como yo les menciono, ¿no? O sea, si alguien tiene interés, ¿no? Yo estoy muy abierto a estar compartiendo esa información y bueno, ahí la dejaría, ¿no? Excelente.